En la Argentina, la enfermedad más importante del cultivo del maíz es el virus del mal de Río Cuarto, causando daños no solo en rendimiento por medio del ataque al cultivar, sino también en la economía del productor. Este año el mal de Río Cuarto volvió a atacar en la provincia de Córdoba y La Pampa, y es allí donde nos dirigimos para conocer bien de cerca cómo es el impacto de este virus y también cuáles son los manejos agronómicos para poder combatirlos, entre ellos la elección de un buen cultivar. Después de 12 años de ausencia, el mal de Río Cuarto, una enfermedad viral del maíz, ataca nuevamente. Esta afección es provocada por un insecto conocido como chicharrita y provoca un desarrollo anormal del maíz. Leticia Borghi, del Departamento de Desarrollo Bayer, describe su aparición en la provincia de Córdoba y La Pampa esta campaña. El mal de Río Cuarto es una virosis. Dentro de lo que es la producción argentina, es la principal virosis que afecta al cultivo de maíz. Los antecedentes bibliográficos detectan la presencia de esta enfermedad desde el año 81-82, donde ya se empezó a ver importantes pérdidas económicas. Se repite otra nueva enfermedad, otro nuevo pico de enfermedad en el año 91-92. Y finalmente lo que nos toca más de cerca son las dos grandes epidemias que se dieron a nivel de Argentina, donde una ocurrió en el año 96-97 y la otra 2006-2007. El mal de Río Cuarto es una enfermedad donde, al ser transmitida por un virus, es muy complicado el manejo porque son muchos los factores que entran en juego a la hora de manifestarse en el campo diferentes sintomatologías que se pueden dar con esta virosis. Uno puede llegar a encontrar sintomatología de mal de Río Cuarto dependiendo de muchos factores. Uno de los factores, y básicamente el principal, es que necesitamos población de Delphacodes cusqueli o del vector, o sea, sin el vector no tenemos mal de Río Cuarto. Por otro lado, lo que necesitamos es que la planta de maíz, en la cual uno estaría viendo un síntoma característico de esta enfermedad, corresponde a un germoplasma susceptible, y el momento de transmisión del virus a través de la chicharrita ocurre desde emergencia hasta B2, B3, B4. Ese es el periodo fenológico del cultivo de maíz, donde uno puede llegar a ver si el material con el que contamos, lo vuelvo a repetir, es susceptible, puede llegar a ver un nivel de sintomatología importante de esta virosis en los lotes de maíz. ¿Y cómo es la visualización dentro del proceso de monitoreo de la presencia del virus del mal de Río Cuarto en el cultivo de maíz? Recorremos el lote de una manera aleatoria, siguiendo transectas o bajo un determinado diseño de monitoreo, y lo que llegamos a ver es una diversidad en síntomas dependiendo nuevamente del germoplasma. En el caso de un germoplasma que sea tolerante, uno va a estar viendo síntomas referidos más que todo a las enaciones, que son pequeñas protuberancias que aparecen en el envés de las hojas del cultivo de maíz. Se tiene diferente grado de naciones o distinto tipo de naciones. Podemos tener enaciones en callo, nervaduras engrosadas, enaciones en rosario. En ese caso nosotros estamos hablando de un nivel de severidad donde la planta tiene un grado 1, ¿sí? Un grado 1, cuando uno recorre el lote, lo que estamos viendo es una pequeña disminución de altura de unos 10 centímetros, 10 a 30 centímetros, y el síntoma característico de la enfermedad, que son estas enaciones que se ven en el envés de las hojas. La pérdida productiva con un grado 1 de enfermedad realmente a nivel general no existe o puede llegar a ser mínima, ¿sí? Después ya pasamos a un grado de severidad 2. En un grado de severidad 2 lo que manifiesta la planta en su fenotipo van a ser ya una disminución mucho mayor de altura. Esta disminución de altura puede ser desde los 30 centímetros hasta 1 metro, que es lo que te separa de un grado 1. Y además de las enaciones ya empezamos a ver deformaciones en las hojas superiores y espigas que podemos llegar a tener espigas dobles en alguno de los puntos. En cuanto al grado número 3, ya estamos en la escala más alta de severidad de esta enfermedad. Un grado 3 es un grado donde la producción es nula, no existe, y lo que nosotros estamos viendo en el campo en un grado de severidad número 3 es una deformación completa de la planta, deforma desde su panoja hasta sus espigas. A nivel de panojas podemos encontrar ausencia de flor masculina, y a nivel de espiga podemos encontrar desde espigas múltiples hasta espigas, lo que se denomina técnicamente pico del oro. Básicamente en este grado 3 no tenemos nivel de producción.
un punto muy importante que son plantas menores a 1 metro, con acortamientos de entrenudos muy marcados y hojas superiores más que todo sumamente atrofiadas o incluso con una presencia de rasgaduras o descotaduras en alguna de ellas. Borghi esboza los puntos básicos de manejo agronómico y gestión de insumos que los productores no deben descuidar para no resignar rendimiento por la aparición del virus de mal de Río Cuarto. Nosotros desde lo que son las estrategias de manejo para poder enfrentar esta gran enfermedad en el maíz, básicamente es del lado de la tolerancia del germoplasma. Hemos determinado, comprobado al cabo de muchos años de investigación que realmente es la más eficiente desde el punto de vista económico y ambiental. Es el uso de germoplasma tolerante. Ahora bien, existen otras estrategias de manejo, como puede ser el manejo de la fecha de siembra, o puede ser también las aplicaciones de cura semillas al momento de sembrar el cultivo. Por la experiencia y por lo que hemos comprobado a lo largo de estos años dentro de Bayer, el método más eficiente es la tolerancia que manifiesta el germoplasma. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los híbridos de cal frente a la aparición de este mal de Río Cuarto aquí en Córdoba y en la provincia de La Pampa? En este punto DECALB realmente ha sido pionero en el desarrollo de germoplasma tolerante a la enfermedad. Más de 50 años avalan la trayectoria del germoplasma tolerante a mal de Río Cuarto. En un principio, hacia los años 80, lo que se hacía era a nivel de evaluación fenotípica en la zona endémica de la virosis, y no se sacaban datos de rendimiento. Con el pasar de los años y dada la magnitud que tiene esta enfermedad y las grandes pérdidas de rendimiento y económicas, hoy contamos con un programa de mejoramiento específico para mal de Río Cuarto. Nuestro principal pilar de la marca justamente es la tolerancia a esta virosis y desde hace unos años atrás ya tenemos una nursery que está ubicada en la localidad de Las Vertientes con un equipo de breeding que está formalmente formado, unificado, con un breeder, con colaboradores y diferentes personas que trabajan en este sitio experimental de manera continua. Lo que nosotros hacemos para poder testear desde las líneas progenitoras hasta sucesivas generaciones de avance generacional, hasta poder contar con nuestro híbrido comercial, lo que se hace es un manejo para poder justamente aumentar la incidencia de mal de Río Cuarto. Entonces, en base a eso, a medida que pasaron los años, nos fuimos especializando. En primer lugar, durante el invierno sembramos un cultivo de avena, o sea, todo el cultivo antecesor del maíz que se testea es avena. Esta avena se mantiene durante todo el invierno con cortes a unos 10 centímetros de altura aproximadamente, y sobre esta avena es donde un equipo determinado puede realizar, mediante una estrategia de monitoreo, los registros del FACODES. Una vez que se detectan picos poblacionales, lo que se hace es tomar la decisión de sembrar. En promedio se hacen 3 fechas de siembra y una vez que se siembra el maíz, el paso siguiente es secar el cultivo de avena. De esa manera, a medida que la avena va feneciendo, el cultivo de maíz empieza a emerger y es donde nosotros, mediante esta metodología, eficientizamos justamente el proceso de transmisión del virus. Y algo importante de destacar es que en esta nursery se arranca desde los materiales parentales, o sea, no solamente se van a testear híbridos que estén precomerciales o comerciales, sino que el testeo de tolerancia a mal de Río Cuarto se hace desde las líneas progenitoras y desde ahí en más arranca todo el proceso de selección. Ningún material, por más que tenga excelente potencial de rendimiento, si manifiesta susceptibilidad a mal de Río Cuarto, sale del proceso de selección y se elimina. Borghi evalúa la performance de los híbridos de CALB en la zona de incidencia del mal de Río Cuarto y considera que la capacitación es fundamental para la elección de los materiales de maíz tolerantes a la enfermedad. Lo que podemos detectar en este punto es que todos los materiales de DECALB manifiestan altos niveles de tolerancia para mal de Río Cuarto. A eso lo vemos en una presencia quizás de enfermedad, pero solamente con grado 1, lo cual implica que cuando vos ingresás en un grado 1 dentro de un material de CALB, podés llegar a ver algún tipo de nación, alguno de los 3 tipos que mencionamos con anterioridad, pero lo que no vamos a ver son pérdidas de rendimiento, que es el punto más importante que justamente permite esta tolerancia de nuestro germoplasma.
Ahora sí, cuando uno lo compara con germoplasma que no muestra altos grados de tolerancia, lo que podemos llegar a ver es que en este tipo de germoplasma encontramos ya altos niveles de incidencia de enfermedad, particularmente manifestándose grados 2 y grados 3, que son los que con anterioridad les comentábamos que son los que producen pérdidas de rendimiento en grano. La recomendación nuestra parte básicamente de la elección de un germoplasma tolerante. Con un germoplasma tolerante podemos realmente estar confiados y seguros de que independientemente de los picos poblacionales del vector o del ambiente donde nosotros estemos sembrando, debido a que hay áreas de mayor influencia de mal de río cuarto y de menor influencia a mal de río cuarto, con un germoplasma tolerante vamos a hacer frente a todos los posibles escenarios que pueden ocasionar la presencia de esta virosis.